Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario y en el momento en donde estén reproduciendo o escuchando estos productos audiovisuales que se llaman El Observador Internacional dentro del universo de Dipu para Todos, aquí con el profesor Camilo Riaño Tobar. Para nosotros es un motivo de placer, un orgullo y un honor estar junto a ustedes y con ustedes en esta reproducción que hace parte de la muestra académica y audiovisual de los trabajos finales del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El día de hoy vamos a empezar una saga de podcast que grabamos el miércoles 17 de mayo del 2023 y sobre todo en este primer audio daremos a conocer todo lo concerniente a la misión de paz y seguridad internacional en la república más joven del derecho internacional, la misión de paz en Sudán del Sur y Abjid, uno de los sitios de mayor conflicto bélico armado a nivel internacional en la última década. Recuerden que si a ustedes les gusta o les interesa este tipo de productos, por favor, suscríbanse, denle like y compartan este video o este enlace con todos sus seres queridos y que estén interesados de manera profunda en el conocimiento del área de derecho internacional público. Con su ayuda, haremos que esta área sea de mayor difusión en Colombia y en América Latina. Recuerden que juntos es mucho mejor. Hasta siempre. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario y en el lugar donde se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos al Observador Internacional 3.0 hasta siempre, en esta que va a ser la última edición de nuestros programas de podcast del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, hoy miércoles 17 de mayo del año 2023. Saludamos muy especialmente a todas las personas que nos van a acompañar en diferido en estos podcasts a través del canal de Camilo Ritobar y el canal nuevo de Derecho Internacional Público, DIPU para Todos, en donde el día de hoy vamos a terminar este periplo en 3 sectores del mundo diferentes. En esta primera parte vamos a hablar de todo lo referente a la última misión de paz del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene en uno de los lugares actuales más conflictivos y de mayor coyuntura político y jurídico internacional, además de ser uno de los actuales focos de corrupción y de vulneración de los derechos humanos, que es la naciente o muy joven República de Sudán del Sur. El día de hoy me acompañan 3 de mis estudiantes, 2 de ellos que nos han acompañado el semestre anterior en Derecho Internacional y uno que ha hecho un curso intensivo en Derecho Internacional durante todo el semestre. Además de hablar de este tema que reúne muchos subtemas del área jurídico internacional. Pero como estamos en Sudán y como este también fue un país colonial de no una ni dos, sino de 3 potencias, voy a saludarlos a cada uno de ustedes en los idiomas oficiales de este estado. Good afternoon, Karen. How are you? Good afternoon, teacher. How are you? Fine? All right. Bonsoir, Oscar. Tout va bien, Amar? Oui? Oui. D'accord. Hi, Edwin. How are you? Hi, teacher. Okay, that's a pleasure. Y sí, evidentemente, Sudán es otro estado que tiene una condición bilingüe, porque fueron colonia tanto de Reino Unido como de Francia y de Bélgica en el siglo XIX. Entonces, de esta manera, empezamos el tema de Sudán del Sur.
Y con esta canción iniciamos nuestro programa de cada miércoles en la noche, dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de las diferentes plataformas, agradeciéndole a las personas que nos acompañan en la cabina de radio esta noche, dándole la bienvenida en principio a nuestros invitados muy especiales. Esta noche tenemos un programa especial escogido como siempre por todos nuestros seguidores. Sabemos que a través de nuestras plataformas continuamente nos envían temas que les gustaría que profundicemos. Esta noche tenemos dos súper invitados. Uno es un politólogo historiador muy importante de la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual se ha encargado de profundizar e investigar a lo largo de su carrera todo lo que son conflictos internacionales. Esta noche nos va a hablar y quisiera que nos contara un poquito del tema que hemos escogido para esta noche. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar esta noche, doctor Mauricio Baracaldo? Karen, buenas noches a ti, a todas las personas que nos escuchan, al profesor Camilo Reño por su invitación. Y en efecto, el tema de hoy es Sudán del Sur, un tema que nos atrajo mucho la atención, no solo por el nuevo estado naciente de Sudán del Sur, sino por su problemática actual y incidencia importante que se está presentando en el mundo actualmente. Muchas gracias, Karen. Le agradecemos, doctor Mauricio. Adicionalmente, tenemos una persona de la casa, un periodista encargado de investigar cualquier programa de los que cualquier tema de los que nos envían todos nuestros seguidores. En esta noche tenemos a nuestro periodista favorito, doctor Omar. ¿Cómo se encuentra esta noche? Cuéntenos cómo le fue con esta investigación. Hola Karen, ¿cómo vas? Muy bien. Trataremos de exponer al mejor estilo de Diana Uribe estos acontecimientos en Sudán del Sur y Abyei. Claro que sí, vamos a salir, mejor dicho, a seguir investigando muchísimo más de este tema. Bueno, como lo dijo el doctor Mauricio Baracaldo, el tema que esta noche nos atañe aquí para profundizarlo, investigarlo, vamos a hablar acerca del conflicto que ha surgido de Sudán del Sur y Sudán del Norte, porque realmente poco podemos ver en las noticias, no es un tema muy sonado, no es algo que los periódicos suenen, pero sé que después de este programa vamos a salir con muchas ganas más de investigar y de profundizar. Vamos a empezar hablando de por lo que decía el doctor Mauricio, Sudán del Sur, que se ha convertido en una zona de destrucción, desplazamientos, violencias, guerras, enfermedades, hambre y muerte. El país que cumplió 13 años aproximadamente como Estado independiente, el 9 de julio del 2011, lo que convierte el país más joven del mundo, del planeta en este momento, es el país. A partir de este momento, del 9 de julio del 2011, es importante que tengamos en cuenta esta fecha, porque a partir de esta fecha, ellos se declararon Estado independiente, ¿no? De Sudán del Sur, Sudán del Norte, cada uno Estado independiente. Se imaginaba que después de que se independizaran, ya la guerra, el conflicto tan grande que había, iba a apaciguar. Pero resulta que fue peor. ¿Y por qué fue peor? Vamos a hacer una breve introducción, pero luego ustedes me van a contar un poco más de lo que ustedes investigaron, de lo que ustedes conocen. Hablamos de que Abyei, que es la frontera entre Sudán del Sur y Sudán del Norte, es sumamente rica en petróleo. Es la zona petrolera más rica del mundo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que los dos estados están interesados en apoderarse de este territorio. Y como sabemos, y lo que siempre ha ocurrido, África es un país pobre. ¿Y por qué es pobre? Porque se ha profundizado en una zona de desigualdad económica, política, religiosa. Adicional que uno de los problemas más grandes que tienen es la diversidad que tienen en religiones, porque un porcentaje, el 70% es de raza negra, el 20% es importante que sigue todas las culturas musulmanas. ¿Esto a qué nos conlleva? Que es un territorio el cual no es posible pensar de otra manera diferente. La política que llevan es desigualdad, es demasiado desigual. Y adicional, la riqueza está totalmente dividida, no está centralizada de una manera igual, sino hay una desigualdad profunda, que es lo que ha intervenido que esta problemática se dé y se haya extendido tanto. Por eso quisiera iniciar con todas las preguntas. Doctor Omar, quisiera que me contara todo lo que
pasó con esta imposición de límites artificiales dentro del territorio político, económico, religioso, social y cultural. ¿En qué consiste este tema de la imposición de límites artificiales? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y no, pues con esa introducción ya quedamos un poco más informados. Bueno, lo que pasa aquí, y hay que remontarnos a muchos años atrás, es precisamente, como decían al inicio, esto es también obra del Imperio Británico en algún momento, lo que está sucediendo. Abyei es un paso entre Sudán del Sur y Sudán del Norte, y antes tenía 13.000 metros cuadrados. Por varios conflictos, como los mencionas, culturales, religiosos, políticos, este conflicto se va a La Haya y ellos dirimen este conflicto y le reducen a Abyei este sobrante y queda con 10.000 metros cuadrados. Esto pues obviamente genera un descontento en las poblaciones que hay allí, en las tribus, como lo mencionabas también. La mayor parte de la gente que vive allí es de raza negra, entonces, y también son tribus y tienen varias religiones. Entonces ellos chocan mucho con precisamente los musulmanes, bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces ellos empiezan a generar este conflicto. ¿Qué pasa? En 2011, cuando la ONU interviene en este paso fronterizo, que es un paso fronterizo, no genera mucho contento tampoco, y ahí es donde también nos debemos plantear una pregunta, y es si las misiones de la ONU en estos países de verdad generan como una especie de resguardo para la gente, o si es verdaderamente bueno para la gente que llegue a estas regiones. Cuando llegan los cascos azules o la misión de la ONU, aún estando ellos allí, la violencia sigue su curso. Ellos se siguen enfrentando, los tribus del sur con las tribus del norte, con la gente del norte, y también se pelean muchísimo, es por un recurso muy especial, aparte del petróleo, como lo decías, es que ellos comparten el río Nilo. Y cuando empiezan las migraciones con la sequía, que empiezan a pasar las demás, por decirlo así, tribus, genera descontento en las que ya están sentadas en Abyei. Entonces empiezan los conflictos. En algún momento se acercaron los dos, el presidente, las dos comisiones de la paz, que estaba de Sudán del Norte y Sudán del Sur, se acercaron y empezaron a generar un diálogo, pero nunca llegaron a un acuerdo en sí, porque decían los del sur, Sudán del Sur decía que no era equitativo, o que ellos no creían que fuera bueno precisamente la representación que iba a tener los del norte. Lo único que encontraban en común era el mercado, la plaza de mercado o el sitio donde se reunían a hacer mercado. Ahí era donde encontraban que lo único común. Del resto andaban peleando. Tanto fue así que con los cascos azules, o con la misión de la ONU, matan a uno de los líderes de Abyei, una de las personas que precisamente quería la paz, y siguen los conflictos. Hasta hace unos años se suponía que ya debería haber avanzado, como decías, por ser uno de los países más nuevos, pero siguen los conflictos escalados. Perfecto, gracias, doctor Omar. Tenemos una duda, y aquí hay una duda muy importante, y es un tema que quisiera tocar con el doctor Mauricio. Doctor Mauricio, sabemos que hay una resolución importante en todo este conflicto, que es la resolución de 1990, de 1990 del 2011. Quisiera que nos contara un poco en qué consiste, qué era lo que buscaba lograr y qué se consiguió. Bueno, gracias, buenas noches a todos. En efecto, como lo mencionas, si bien la independencia de Sudán del Sur se produce a mediados del año 2011, pues esta independencia coincide con la resolución 1990 del año 2011 que emite la Organización de Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, y que buscaba la misma.
el conflicto era evidente no solo por el tema de la independencia para el año 2011, sino ya se han presentado anteriores guerras civiles en Sudán, antes de la independencia como tal de este estado, que conllevó, digamos, todas estas guerras civiles efectivamente a que se produjera como tal la independencia de Sudán del Sur. Para el año 2011 los problemas no se apaciguaron, de hecho continuaron, y la ONU inicia su intervención a través de una comisión de los cascos azules que hicieran presencia en Sudán del Sur, buscando primeramente desocupar, conciliaron en primera instancia que tanto las fuerzas militares de Sudán como las fuerzas policíacas se desplazaran o se alejaran de Abyei. ¿Cuál era el objeto? Que esta zona de conflicto tuviera la presencia de los cascos azules de la misión de la ONU y de unas fuerzas policíacas que se conformaran para tratar de hacer control sobre este tipo fronterizo. ¿Cuál fue el primer inconveniente que presentó, digamos, esta Comisión de las Naciones Unidas en Abyei? Que si bien la zona estuvo bajo el dominio de los cascos, dominio militar hablo, de los cascos azules, pues siguieron presentándose operaciones militares por parte de Sudán, operaciones policíacas también y operaciones de un grupo de Movimiento de Liberación para Sudán, que fue el conflicto que se presentó entre el Estado y este Movimiento de Liberación para Sudán. La ONU buscaba principalmente tener una presencia militar en esa zona, dirimir el conflicto y las constantes violaciones de derechos humanos que se estaban presentando allí, masacres, desplazamientos forzados, enfermedades, desmesurada presencia de enfermedades del VIH, desnutrición de menores, violación de mujeres, asesinatos continuos, uso de armas no convencionales, un sinnúmero de violaciones de derechos humanos que se presentaban allí. Si bien en el 2011 la intervención de la ONU trató de dirimir y en inicio, digamos que si se presentaban conflictos tuvo algún tipo de mejoría, pues esto no fue constante porque, como tú lo indicabas, es una zona rica en petróleo, pero no solo en petróleo sino también en oro. Entonces digamos que este tema no permitió que las fuerzas militares o los movimientos de liberación para el Sudán se alejaran completamente de la zona y se siguieron presentando inconvenientes. Otra de las misiones que tenía la ONU allí era garantizar que la presencia de todos los emisarios de la Organización de Naciones Unidas pudiera desplazarse en el sector, pudieran hacer reuniones en el sitio. Se logró también por algunos momentos y el conflicto no se escaló, pero mejoró en inicio por lo menos los temas de desplazamiento, de violencia constante y por lo menos se garantizó la presencia de una fuerza externa, ya que no se trataba solo de dirimir un conflicto civil interno, sino esto presentaba una escalada internacional que estaba bajo la alerta de países como Etiopía, que pues fue uno de los que se ofreció a que se realizaran los diálogos, Egipto y otros países, porque es que este conflicto interno estaba afectando también internacionalmente a los países que estaban en frontera. Exacto, ¿no? Y además también para ese momento la empresa petrolera de ese momento en cierta forma le pagaba a los policías o tenía a los policías que los cuidaban, entonces hacían, ¿cómo se llama esto? Excavaban pozos para ellos resguardarse y cualquiera que se acercara allá pues lo mataban, entonces eso también generaba pues un conflicto. Además pareciera que Sudán del Sur, siendo nuevo, es el que más, pues el que como que ha puesto resistencia. Creería yo desde la parte que miraba, pues ellos son los que le han puesto más peros a la ONU para poder hacer, pues para llevar esta ayuda. Por ejemplo, aparte en el norte, cuando empezaron a llegar los contingentes, Sudán del Norte le puso condiciones a ellos de que no podían llegar todos, que tenía que ser mesurado. Entonces ellos dijeron, pues es que vamos a ayudar a la población, le estamos llevando comida, le estamos llevando pues medicamentos, déjenos, pero pues en cierta forma uno como extranjero en cierta forma no puede llegar tampoco a invadir un pedazo o un país, así un estado, porque es que es más fuerte la religión, sus costumbres, y allá pues las tribus son
extremadamente, en cierta Arraigadas. forma, violentas. Ujú. Entonces, pues África pues en cierta forma se ha hecho respetar en cierta forma por eso. Aunque de acuerdo a lo que decías, Karen, eso estuvo claro, o por lo menos era el preámbulo de la resolución 1990 de la ONU, y se buscaba como la intervención de la ONU, primero, respetando la autodeterminación de los pueblos, está en el preámbulo de esta resolución, el respeto por la soberanía de los estados y, pues como siempre, y de los propósitos de la ONU, la búsqueda principal de la paz. Teniendo como tres punticos importantes de los que ustedes mencionan, que acabaron de mencionar, el doctor Mauricio nos mencionaba algo de el abuso sexual a mujeres. Esta fue una de las principales fuentes o fue una de las principales formas de agresión o de atacar al otro miembro, fue otra de las principales formas de guerra, de ataque a la guerra en cuanto a los abusos a mujeres. Y otro tema que tocaba el doctor Omar, y es el tema de los refugiados. La ONU generó un reporte donde decía que habían más de 2 millones de refugiados en África. ¿Y qué pasa con esto? Que crea una crisis humanitaria demasiado gigante, y adicional de la crisis humanitaria que genera, en este reporte que generaba la ONU, decían que el 65% de esos refugiados eran menores de 18 años. Lo que hace aún más grande la crisis humanitaria que hay en África en este momento, lo que genera, ¿y qué es lo que nos genera más? Crisis económica, el problema tan grande que hay político en este momento, lo que nos genera esta desestabilización tan grande. En este momento es donde le quiero preguntar al doctor Omar, el tema del control de la zona fronteriza. ¿Cómo es la administración de este territorio, la posición de los recursos naturales, especialmente el petróleo, en la área de Abyei? Bueno, pues era básicamente lo que explicábamos ahorita. Uh-huh. En cierta forma, estas fronteras las está cuidando los cascos azules, si no me equivoco. Ellos son los que están cuidando estas fronteras, porque si pues ponemos a los del sur y luego a los del norte, pues se van a matar ahí entre todos. Entonces dijeron, no, ni de allá ni de acá. Ahora, otra parte también importante es, y uno creería, pero ¿cómo? El robo del ganado. Ellos, cuando empiezan las migraciones, ellos le roban el ganado a los, si vienen los del sur, le roban a los del norte. Entonces, hay que mirar también los aspectos, los aspectos importantes es que Sudán del Norte es muy árido. Entonces, por eso ellos vienen siempre hacia Sudán del Sur, que tiene un poco más de pastizales, de reservas en cuanto, por ejemplo, a comida y esto, pero pues no les alcanza mucho porque todas las tribus o todas las personas que viven allí, pues escasea bastante. Entonces, este control lo está ejerciendo en este momento, pues precisamente los cascos azules. Perfecto. Doctor Mauricio, yo tengo una pregunta acerca de un informe que presentó el secretario general sobre la situación que se presenta actualmente en Abyei. Quisiera que me contara si tiene usted algún conocimiento acerca de este informe. Sí, Karen, en efecto, este fue un informe que presentó el secretario general de la ONU para el año 2015, en donde se hacía un control de la presencia de los cascos azules en la zona, que había mejorado o desmejorado como tal la situación allá. Y en este informe se trataron varios temas principales e importantes. Uno de ellos, pues, el tema de la guerra, cómo estaba aconteciendo en el momento, y en dicho reporte se dice que si bien se han de alguna forma controlado temas de violencia entre estas personas, pues es un tema que no está del todo controlado y que en cualquier momento puede estallar. Eso está muy relacionado a la actualidad de Sudán del Sur y en este momento, y en qué va esta actualidad para contextualizarte también ahí un poco. Las guerras civiles, y la misma prensa lo ha denominado la tercera guerra civil del África, está en intentos de golpes de Estado que de hecho se han dado en Sudán del Sur, e intentos fallidos de golpe de Estado. ¿Y esto en qué razón? Primero porque Sudán del Sur inicia con un plan de gobierno civil que pues funciona casi por 2 años nomás, pero posteriormente los militares intentan hacer un golpe de Estado y quedarse con el control de Sudán del Sur. Por las intervenciones de la ONU y el medio de cesar y hacer algún tipo de acuerdo entre ellos, se forma un gobierno mixto que queda entre militares y entre civiles.
Gobierno mixto que finalmente tampoco llega a funcionar, finalmente se impone nuevamente un gobierno militar, pero un gobierno militar que está conformado primero al mando de un general de las fuerzas militares normales de Sudán, pero también un gobierno al mando de un general del grupo paramilitar de una fuerza de reacción rápida que crean este grupo paramilitar. Y actualmente estos dos generales, que si bien tienen un control militar en su momento, pues ahora resultan enfrentándose porque alguno de los dos quede con el control, o sea, generando nuevamente una guerra civil, vulneración de derechos humanos y recrudeciendo nuevamente actualmente el conflicto en Sudán del Sur. Correcto. Es decir, que la situación de seguridad, ¿cómo la catalogaría usted en este momento? El conflicto está presente, no se ha terminado, es actual, es inminente y viene focalizado no solo por la vulneración latente de derechos humanos, que es que no ha cesado, la intervención de la ONU ha hecho su parte, aportes, de hecho se habla en la parte económica de la inversión de más de 4.700 millones de dólares para inversión en medicinas, en alimentos, pero es un tema que va más de lo político, de la parte de la corrupción, y la cultura, de la también. parte cultural. La cultura, ahí es Porque ahorita también, y más en este momento, y todo el tema que tuvimos con el COVID-19, ¿qué pasó? Que las muertes aumentaron tremendamente porque no fue posible llegar hasta allá con los recursos suficientes para poder atender a toda la población. Primero estaban en guerra, adicionalmente la misma cultura que no les permitió acceder. Y ahí es otro principal inconveniente que tenemos y otro de los principales problemas que tienen dentro de todo este conflicto. Y es que hay muchas muertes que se han generado por la imposibilidad de que llegue la salud. Las vacunas que deben llegar al momento que tienen que llegar, no ha sido posible, porque o si bien están en guerra, o si bien algún conflicto cultural no les permite acceder. Entonces, es algo... Y eso también es, sí, y siendo uno de los países que más aportan dinero los Estados Unidos, y entre ellos Noruega, Reino Unido, y lógicamente, o paradójicamente mejor Reino Unido, que tanto ha esclavizado y tanto ha desestimado pueblos, y ahí lo vemos siguiendo, será el karma. La desigualdad de la riqueza, sí, como seguimos mencionándolo. Ahí es donde le pregunto al doctor Mauricio, ¿cuáles son dentro de ese informe que presentó el secretario general, cuáles fueron los acontecimientos políticos más importantes que usted nos puede resaltar en este momento? Bueno, dentro de este informe que presenta el secretario general, pues se insta a que haya una autodeterminación de esos pueblos, pero se reconoce las diferencias políticas que existen porque nunca se pudo instaurar un gobierno civil o la dictadura militar. Finalmente, ninguno de los dos ha sido la solución al conflicto en Sudán, y lo que sí se sigue generando es una diferencia entre si se acude a las vías democráticas para gobernar Sudán o si se impone finalmente la dictadura militar ahora de dos grupos que, si bien estaban gobernando conjuntos, pues ahora resultan enfrentándose por el poder en Sudán. De hecho, uno de los acontecimientos también ahí era la muerte de uno de los líderes políticos más importantes que pues quería firmar en ese momento la paz, que quería hacer la paz entre las dos Sudanes. Algo también importante para rescatar ahí en el informe es que le dice, y veo que también pues lo aprueban allá, la iglesia. Creo que también le decía como que había un informe también de no recuerdo de qué iglesia, en donde le decía que los instaba también pues a que los dos líderes de las tribus de Sudán del Sur y de Sudán del Norte pues se reunieran y como que ya paren y hagamos la paz, porque los que se están muriendo son inocentes. Es que el tema de África ha sido extensísimo, porque el tema ha sido entre las personas que gobiernan los estados, porque nunca han logrado llevarse a cabo, nunca han podido llevarse a acuerdo, y por eso es que África es una ciudad, es un país tan azotado por la violencia. Continente. El continente, exacto, pero precisamente por eso estamos en una cabina de radio, para que todos nos fortalezcamos el conocimiento. Lo importante es de resaltar aquí, en este caso, es que el principal inconveniente ha sido ese, que sus gobernantes nunca han podido llegar a un acuerdo, y eso es lo que nos ha tenido en esta ola de violencia larguísima que no sabemos si algún día llegue a acabar. Por eso, en este caso, y ya hablando del tema financiero, que dentro de este informe, ¿cuáles eran los principales aspectos financieros que nos
nos puede comentar en este caso, doctor Mauricio? Que acá es importante indicar que se han gastado, como le indiqué, más de 4.900 millones de dólares en inversión en Sudán, pero la presencia de los cascos azules en la zona de conflicto resulta importante en aras de tener una fuerza neutral, que por lo menos tenga el control en esa zona tan conflictiva. Pero es un tema que, si bien tiene una inversión importante de recursos, no va a cesar hasta tanto no se resuelva lo que principalmente está afectando el conflicto en Sudán, que es su diferencia política, su diferencia social y su diferencia cultural. Es el concepto que Claro, yo ese es puedo el llegar grueso de ahí, siempre va a ser el grueso. Perfecto. La cultura, ahí era donde yo planteaba si de verdad cuando interviene la ONU, los cascos. Ay, para resolver ese tipo de preguntas, en este caso tenemos un invitado experto acerca de este tema, que estábamos anotando nuestras preguntas para llamarlo a estudio. En este momento le damos la bienvenida al profesor Camilo Riaño de la Universidad Cooperativa de Colombia, más que especialista en el tema internacional. Para eso le damos la bienvenida y le agradecemos su compañía en esta noche, en nuestro programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Doctor Camilo, muy buenas noches, bienvenido a nuestra cabina de radio. Muy buenas noches, Karen, buenas noches a los dos invitados y a todos los que nos escuchan, a todos los oyentes de este programa que la verdad me sorprende el gran contenido actual que tienen en uno de los conflictos más coyunturales de la actualidad de los cascos azules y de la ONU, propiamente dicha, con respecto a ese poder implícito militar y de seguridad internacional que tiene el Consejo de Seguridad, reitero, de las Naciones Unidas. Perfecto, le agradecemos mucho. Doctor Omar, la palabra es suya. ¿Cuál es esa pregunta que teníamos aquí para hacerle a nuestro invitado experto? Es que bueno, profe, yo fui alumno suyo. Es que es no sé, en todos los países, o bueno, en donde intervienen los cascos no debe ser igual, pero en este sí yo leía en una parte que decía o investigaba que precisamente la intervención de los cascos azules no había generado mucha confianza, lo que al contrario había generado era que el conflicto creciera un poco más. Entonces, ¿hasta qué punto, o no sé cómo formular la pregunta, la intervención de los cascos en un conflicto de esta magnitud, y por lo menos en África, que la mayoría son tribus que ya tienen establecido muchísimos años atrás sus formas, todo pues referente a su vida? ¿Qué tan bueno es intervenirlos? Lo que pasa es que ahí hay un tema bastante convulso y es lo que ustedes mencionaban precisamente en ese abrige histórico de lo que ha sido la conformación de Sudán del Sur. Partamos de este hecho. Este es el caso más reciente en donde se aplica la teoría de los estados. 4 elementos para decretar o darle una oficialidad a un nuevo ente de derecho internacional, que en este caso es Sudán del Sur, que ustedes bien lo saben, llevan más o menos 12, 13 años de vida jurídica en el derecho internacional, pero que aquí es donde reforzamos un poco lo que venimos manifestando en anteriores ediciones, y es la teoría de los estados fallidos. Cuando un estado fallido realmente tiene una legitimidad internacional en el sistema jurídico internacional, valga la redundancia, y por qué la ONU tiene que intervenir. Elementos básicos de un estado fallido. Primero, no tiene un control del territorio. ¿Se cumple? Claro. Ustedes bien lo manifestaron, hay un desplazamiento forzado, hay una guerra civil, ¿verdad? Por un tema de poder, y que en esa frontera entre Sudán del Norte y del Sur, pues se ha visto reiteradamente desde, yo diría que desde el momento de la descolonización. Sí. Segundo, no protege la población. Sudán del Sur es hoy en día, conjunto con Haití, conjunto con otro estado de América Latina que ustedes saben muy bien cuál es, no protege los derechos humanos de su población. Antes de ser un estado en donde quiera la gente tener hijos, por ejemplo, la gente allá no pretende quedarse allá.
no tienen un arraigo, no tienen cultura realmente. Que hay tribus, como ustedes bien lo mencionaron, claro que sí, pero ¿y eso qué? ¿Qué puede dar de trascendente? Ustedes saben que el factor cultural, la nacionalidad, esos arraigos, esas identidades son inherentes a la población. Tercer elemento, que es el que tenemos más cerca de nosotros aquí en Colombia y en América Latina. El gobierno efectivo no es efectivo. Es decir, es un gobierno que está plagado de situaciones inherentes a la condición humana. Corrupción, golpes de Estado, guerras civiles, creación de grupos al margen de la ley, oficiales, extraoficiales, ¿cierto? Y aún peor, tienen, digamos, una sobreconcentración de poder en la figura de una persona. En el caso de Sudán del Sur, pues fue el señor al-Bashir, ¿cierto? Omar al-Bashir, que colega tuyo y ¿cierto? Tocayo tuyo, Omar, que entre otras cosas, pues ha sido la principal figura de coyuntura política ya. Un genocida. Totalmente. Entonces, ¿qué tipo de poder está él manifestando? Un poder autoritario, un poder dictatorial, un poder de centro izquierda, que más allá de la afiliación política que tenga, está vulnerando los derechos humanos de la gente. Y está activando todo lo que menciona el derecho internacional humanitario de qué se debe y no se debe hacer en un conflicto armado interno, que es a la postre lo que pasa aquí. Y en último lugar, relaciones internacionales. Sudán del Sur sí tiene un reconocimiento internacional, tiene silla en la ONU, pero ¿qué tipo de obligaciones tiene y qué tipo de diplomacia tiene ante el derecho internacional público? Ninguna, no la tiene. Entonces, antes de tener una oficialidad conforme al Tratado de Montevideo del 33, tienes una disminución de los elementos del Estado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para qué crearon ese nuevo Estado? Sí, a eso iba. Entonces, ¿cuál era el afán de la ONU en cierta forma para reconocer a su Estado número 193? 95. 195. 95. ¿Para qué sería entonces el afán de reconocerlo? Porque, por ejemplo, no ha reconocido otros, como lo que pasa creo que en España con una ciudad de allá que también está buscando lo mismo, pero no lo ha querido hacer. Gibraltar. La respuesta es muy simple. Ustedes dieron ya un poco ese tipo de respuesta. El dinero. ¿Qué hay allá en Sudán? Petróleo y oro. Listo. Con eso tienen para reconocer un Estado. Y se podría decir que hasta esclavitud todavía. Sí, claro. Es muy posible. Bueno, el doctor Mauricio, no sé si tenga alguna otra pregunta. Tenemos bastantes preguntas en todas nuestras redes sociales, pero por tiempo no va a ser posible responderlas. Doctor Mauricio, no sé si quiera concluir con alguna pregunta o algún aporte más. No, ya de acuerdo con los comentarios que hemos hecho acá en cabina, y es efectivamente que si bien la presencia de los cascos azules en este estado de Sudán pues No es es una efectivo. presencia militar neutra, Exacto. pues no ha resuelto de fondo el problema del Estado, pues que tampoco tendría por qué hacerlo. Está para garantizar otro tipo, que lo hablamos en la creación de la resolución, pero pues finalmente viene siendo una inversión importante de recursos que bien o mal no ha resuelto la situación coyuntural del Estado, y es llegar a conciliar en algún punto importante esta diferencia social, política, terminar la corrupción y por lo menos salvaguardar los derechos humanos, porque si bien estamos hablando desde el 2011, la fecha de esta resolución, pues estamos en el 2023, donde la vulneración de derechos humanos aún es latente. Correcto. Digamos que ahí se destaca, para terminar ya la ayuda, bueno, en cierta forma que se han prestado los cascos azules en cuanto a escuelas, en cuanto a sitios médicos, Toda la ayuda humanitaria. ayuda humanitaria y ayuda que le presta también mucho sin distinción, que es lo que se debe hacer a las tribus que pasan. Por supuesto. Pues para finalizar y nuestras conclusiones, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las formas de terminar este conflicto? Primero, una mesa de diálogo entre los representantes de Sudán del Sur y Sudán del Norte, es decir, Cair y Machar, los representantes,
para ver si logramos algo y adicionalmente que se cumplan que se cumpla el cronograma de paz, que ha sido uno de los principales también y de las cosas que más afectan el acuerdo de paz que realizaron. Entonces agradecemos a nuestros invitados esta noche, a todas las personas que se conectaron con nosotros. Les recordamos que pueden seguir enviando todos sus temas a través de nuestras plataformas y que este es su programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en Derecho Internacional, porque el Derecho Internacional es para todos. Muchas gracias. Feliz noche.